Mateo 9:36 dice la palabra del Señor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué tuvo Jesús de las multitudes? Compasión. Este es el tema de esta noche. La compasión de Jesús. Jesús ha tenido compasión de usted y de mí desde el comienzo de la humanidad. Recuerde que Él es eterno. Y desde que comenzó la humanidad sobre la tierra, ya Jesús de Nazaret existía. Recordemos la preexistencia de Cristo. De eso hemos hablado ya hace un tiempo atrás. De cómo Él, antes que usted naciese, antes que se fuese formado en el vientre de su mamá, ya usted y yo éramos amados por Dios. Amén. Nacimos en este mundo y Él tiene de usted de mí compasión. Pero ¿qué es la compasión? A ver, en la Biblia vamos a encontrar dos clases de compasiones parecidas, pero un poquitico diferentes. Una es la compasión de Dios, el Padre, y otra la compasión de Jesús, el Hijo. Aunque ambos son Dios, pero sus compasiones difieren un tanto, porque uno tiene compasión de usted de mí como papá que es nuestro Dios. Y el otro, que es Jesús, el Hijo de Dios, tiene compasión de usted de mí como Salvador que es. Pero ambos tienen compasión de nosotros. ¿Qué es la compasión de Dios el Padre? Es compadecerse, es un sentimiento de angustia debido a los males de otros. Es un sentir de Dios cada día por cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo mostraba Dios el Padre su compasión para con la creación? A través de Jesús, su Hijo. Pero en el antiguo pacto, ¿cómo mostraba Dios la compasión de Dios, su compasión, la compasión de Jehová Dios para con el pueblo? A través de su misericordia, a través de los milagros que Él podía hacer, a través de la ley misma que Él daba al pueblo en ese momento. Pero no era suficiente. Por eso Dios el Padre cambió desde cierto punto de vista su actuar para con la humanidad. Ya estaba establecido desde la eternidad, desde el mismo Edén, estaba establecido que Dios iba a cambiar su obrar para con el pueblo. Recordemos la promesa de Jesús o de la simiente de Génesis capítulo 3, verso 16. Pero Dios necesitaba que primeramente hubiera un pueblo llamado judío, a ellos se les iba a manifestar, a ver qué ocurría, y ocurrió lo que ya Dios sabía que iba a ocurrir, que el pueblo lo iba a dejar a Él, a un lado. Por eso ahora, entonces Dios el Padre envió a Jesús para manifestarse al hombre, a ustedes y a mí, primeramente a los judíos, y después a los gentiles, como dice la palabra del Señor. Pero Jesús tuvo compasión de la multitud, porque la multitud andaba como ovejas sin pastor. Quiero que vaya un momentico a Romanos capítulo 9, verso número 15. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto era lo que Dios el Padre hablaba a su siervo Moisés. De allí encontramos por eso la primera compasión, que era la compasión de Dios el Padre, que a pesar de nuestros errores o pecados, Dios el Padre está ahí, siempre dispuesto a angustiarse por cada uno de nosotros, como ese buen papá que es. ¿Cuántos creen que Dios el Padre se angustia por nosotros? Él se angustia. Él se preocupa por nosotros, porque Él, antes de ser Dios, es papá. Y Él nos ama a cada uno de nosotros. Por eso quiere que usted y yo nos levantemos en el nombre precioso de Jesucristo.
Mire cómo el Señor Jesús tuvo compasión, tanto de uno, como de dos, como de tres, como de grandes multitudes. Y Él mismo ahora era Dios a través de Jesús, Jesús representaba al Padre aquí en la tierra. Recuerde que Jesús le dijo a Felipe, ¿no? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesús representaba a Dios el Padre aquí en la tierra. Dios el Padre es uno, Dios el Hijo es otro. Pero Jesús estaba en la tierra, está representando a Dios, el Padre que estaba en los cielos. De Dios el Hijo que tenía de las multitudes grande compasión. Sus entrañas eran movidas ¿a qué? A misericordia, a mostrar la compasión por el pueblo, por el hombre o por la mujer. Que es a veces donde usted y yo ignoramos esa compasión de Dios para con nosotros. E ignoramos la compasión de Jesús para con nosotros. Y no solamente vino a salvar, vino a más que salvar. Ese era su propósito principal, traer salvación. Pero vamos a mirar hoy cómo aparte traer salvación, porque para eso murió en el Calvario y Él murió por su compasión por nosotros. Esa compasión trae otros beneficios para cada uno de nosotros. La compasión es un sentimiento de Dios. Pero como ustedes somos hechos a imagen de Dios, la compasión también es un sentimiento ¿de quién? Suyo y mío. Todo hombre y toda mujer debe tener el sentimiento de la compasión. Algunos no lo tienen o no se les ve. ¿Por qué? Porque la tienen muerta. La compasión se puede morir. Así como se puede morir el amor. Así como se puede acabar el anhelo de vivir. ¿Cuánta gente quiere todo el tiempo morirse? Entonces, ¿qué hace la compasión? Vamos a mirar el ejemplo de Jesús. Volviendo a Mateo capítulo 9, el mismo verso 36 que leíamos hace un momento. Mateo 9:36 dice la palabra: y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué hace la compasión dentro del corazón de Jesús? Lo llevaba a Él, a Jesús, a ser o anhelar ser nuestro pastor. Él pudo haber visto a la gente, oiga, qué poco la gente, no están desocupados, y pudo haberse ido. Pero Él, ¿cómo lo vio? Como ovejas sin pastor. Porque la voluntad de Dios y su propia voluntad era que Jesús fuera el pastor de la nación judía. Pero como los suyos vino, los suyos no le recibieron, entonces la compasión de Jesús es para con quién ahora? Para con los gentiles, o sea, el mundo entero. O sea, hoy día, usted y yo, por la gracia y misericordia del Señor. Entonces, ¿qué nos dice esto? Número 1, ¿qué hace la compasión? Lleva o mueve a Jesús a ser nuestro pastor. Si usted tiene compasión, la compasión que tiene usted lo debe motivar ¿a qué? A ayudar, a pastorear, a orientar, a dirigir a otros. ¿Tendré yo la capacidad total y plena de ser pastor y dirigir a otros? No. Ningún pastor del mundo lo tiene. Solo por la gracia y misericordia de Dios, los grandes pastores del mundo entero hacen lo que hacen. Y sirven a Dios. Y todos así mismo. Importantes o no importantes, con títulos o sin títulos. Iglesias de 1 millón de almas o iglesias con 5 almas o 2 almitas apenas. Iglesia de 100 años o la iglesia de un día fundada apenas. Solo por la gracia de Dios está allí, tratando de dirigir a otros. Porque está movido, ¿por qué? Por la compasión que hay en su corazón, porque Dios la puso allí para que pastoreara, dirigiera, guiara a otros. Número 2, ¿qué más hace la compasión? Allí mismo, Mateo capítulo 14, el verso 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Segundo motivo por el cual Jesús tiene compasión. Él ve a la gente como enferma. ¿Y qué quiere Jesús con la gente enferma? Sanarlos
a cada uno de ellos. ¿Querrá Jesús que su iglesia viva enferma? No. La voluntad de Jesús es que cada cristiano reciba ¿qué? Salud. ¿Qué acabamos de leer aquí en la Biblia? Dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Recuerden que en ese momento habían 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. O sea que como mínimo hay una multitud de aproximadamente 12,000 personas. Entre 12,000 personas, ¿cuánta gente estará enferma? Yo diría que un 80% u 85%. Porque es más la gente enferma que la gente sana. ¿Y qué dice la palabra? Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, usted tiene que meterse en la cabecita y en el corazoncito que tiene que Dios le dio, que Dios quiere de su salud, que Dios quiere nuestra sanidad. Dios no nos quiere ver enfermos. Usted tenemos que luchar contra la enfermedad. Amén. Pelear contra la enfermedad. No acepte la enfermedad en su vida. Rechácela, renuncie, échela para afuera en el nombre de Jesucristo. Porque esa enfermedad no es tuya. El enemigo pone el 90% o el 95% de las enfermedades, las pone el enemigo en su cuerpo. Algunas son enfermedades naturales, por una mala alimentación, una deficiencia, algún accidente. Pero el 95-90% son puestas por el diablo. Son espíritus inmundos de enfermedad que tienen que salir de nuestra vida en el nombre del Señor Jesús. Y si son enfermedades naturales, por deficiencia alimentaria, por accidentes, también tienen que irse en el nombre del Señor Jesús. Porque la compasión de Jesús nos lleva a ¿qué, amados? A estar sanos a cada uno de nosotros. ¿Lo creemos? Lo acabamos de leer en su palabra. Avancemos. ¿Qué más tuvo la compasión en usted y en mí? Mateo capítulo 15, verso 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Miren la bendición. ¿Qué significa esta iglesia? La compasión de Jesús lo presenta a Él como el proveedor, el Hijo de Dios que viene a proveer para nuestras necesidades. Jesús le dijo al diablo: no solo de pan vivirá el hombre. Pero aquí Jesús está diciendo ahora: hay que darle de comer a la gente. Pero para que Jesús nos dé de comer a usted y a mí, ¿qué tenemos que hacer primero? Estar con Él. Si usted no está con Jesús, si usted no busca de Jesús, ¿con qué cara le va a pedir usted que le dé la provisión? Si usted no está con Jesús, ¿cómo lo va a sanar? Para que Él nos sane, tenemos que estar ¿con quién? Con Jesús. ¿Para que Él nos dé la provisión que tenemos que hacer? Estar con Jesús. Es allí donde, cuando se hacen las campañas y va la gente en conversa y les dice milagro, ¿eso cómo se llama? Compasión. Pero pastor, no están con Dios bien, porque yo la vez y Dios lo sanó, y yo que estoy aquí hace 5 años cristiano y nada que me sana. Le falta fe. El otro recibió salud, ¿por qué? Porque Dios quiere que ese hombre de una mujer se convierta. ¿Y Dios qué le hace en ese momento? Le hace un favor y le está diciendo: mira, yo te asisto, y nada la sanó en ese momento. Y dice: ay, me sanaron los evangélicos, fue a la campaña y allá de sanidad. Dios como que se asiste. Es que me dice Dios obrar en ese corazón. El que es un poquitico sensible, vuelve en agradecimiento y sigue después amando al Señor. El que no es agradecido nunca más volverá. Te verá Dios mañana en el juicio. ¿Te acuerdas? Uno de tal, que está en campaña, en tal año, en tal parte, en tal ciudad. Yo te hice un milagro. Él va a decir: me acuerdo, abuelo, que sin embargo, en mí no creíste. ¿A dónde vas a ser echado? Al infierno. ¿Por qué? Por el incrédulo. Porque Dios actuó a favor de él, de todos modos que no quiso creer. Es allí donde cuánta gente solamente busca el milagro, y vienen a encontrar el milagro, jamás vuelven por la iglesia. O siguen en la iglesia 1 año, 2 años, y más, pueden estar hasta 50 años en la iglesia, pero solamente buscando plata o milagros. ¿Serán salvos?
Difícilmente. Le corresponde a Dios decir sí, sí o sí no, pero quiere de su corazón que lo ame a Él. No por lo que Él da, sino por lo que Él es. Esto lo hablamos un domingo, hablando de la adoración. Que hay que adorar a Dios, no por lo que Él nos da, sino porque Él es Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, número 1, lleva a Jesús a ser nuestro pastor. Número 2, trae salud, sanidad. Él no quiere a ningún enfermo. Número 3, Él se convierte en nuestro proveedor. Él nos da la bendición a usted y a mí, el pan de cada día. Número 4, Mateo 18, 27. De aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué tenemos aquí? Un hombre movido a ¿qué? A misericordia. Un hombre movido a misericordia de compasión de su siervo, le perdonó la deuda y lo soltó. Usted sabe que más adelante aquel siervo no tuvo misericordia de otro siervo, sino que lo mandó a la cárcel. Pero la compasión de Dios nos va a llevar a usted y a mí a perdonar a nuestros deudores. Ojo con esto, esto es muy importante. Esto es un ejemplo de cómo Dios, si nos perdona a usted y a mí, de verdad. Esta enseñanza de los dos deudores nos enseña a usted y a mí cómo Dios sí perdona de verdad nuestros pecados. Los echa a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Ese es nuestro Dios. Pero ¿qué pasaba aquí? Encontramos un hombre que no quiso perdonar a su siervo. Habiendo sido él perdonado primeramente por otro siervo, por otro señor importante, el cual debía una gran cantidad de dinero. Y el que lo que le debía era un poquitico. Pero no quiso perdonar a ese hombre que le debía un poquitico. Cuando a él el Señor le había perdonado lo que él debía, que era muchísimo. Entonces no importa qué pequeñitos o qué grandes sean nuestros pecados, o cuánto usted y yo no busquemos de Dios. Dios tiene compasión de cada uno de nosotros. Lo importante es que usted y yo nos acerquemos a Dios. Y esto nos presenta a Jesús como el perdonador de nuestros pecados. Recuerde que sus pecados y los míos fueron limpiados por la sangre que Jesús derramó en el Calvario. Por eso Él es nuestro perdonador. Amén. Amén. Ustedes no pueden tener odio por nadie en su corazón. Ustedes tienen que estar en paz con sus semejantes, con su prójimo. Aquí en el corazón tiene por qué haber cargas contra nadie. Porque si usted no le perdona, ¿qué dice Mateo 6:14? Mi Padre que está en los cielos tampoco te va a perdonar tus pecados. Número 5. ¿Qué más hace la compasión? Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí encontramos un pasaje que el Señor Jesús alimenta a 5,000, al igual que leíamos en Mateo capítulo 9. Pero Mateo 9, Mateo se refirió a la sanidad que hacía el Señor Jesús. Aquí Marcos se refiere a ¿qué? A la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces mire que cada evangelista miraba desde un punto de vista diferente. Para Mateo quizás lo más importante era la sanidad, aunque no era médico, el médico era Lucas. Pero a Marcos le llamó la atención mucho fue la enseñanza. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces miren la importancia que le daba Dios o Cristo Jesús a la enseñanza, a la doctrina, a estudiar la palabra de Dios, a escudriñar las sagradas escrituras. Entonces miren usted y yo, ¿qué importancia tenemos que darle usted y yo a la palabra del Señor? La más importante. Debemos buscar el conocimiento primeramente de Dios. Recuerde que este libro nos habla a usted y a mí de química, física, medicina, trigonometría, administración, contabilidad, hotelería, turismo.
construcción, arquitectura, filosofía. Y aquí encontramos consejos para mamá, para papá, para los hijos, para la madrastra, para el padrastro, para la abuela, para el abuelo, para el tío, para el sobrino, para el primo. Aquí encontramos el conocimiento de Dios para cada materia que el mundo entero enseña en una universidad. Aquí está todo. Entonces mira la importancia de la doctrina bíblica, la importancia de escudriñar las Sagradas Escrituras. La compasión presenta a Jesús como ¿qué? Como el gran maestro. Él es nuestro gran maestro. De ahí la importancia de leerla todos los días y constantemente, no solamente en la iglesia. Eso lo resumo. Encontramos que la compasión hizo con el Señor Jesús 5 cosas que son beneficio para usted, para mí. Número 1, lleva a Jesús a ser nuestro pastor. Número 2, lleva a Jesús a ser nuestro gran médico. Él no quiere ningún enfermo de nosotros. Número 3, lleva a Jesús a ser nuestro proveedor. Él no quiere ninguno pobre ni falto de necesidades. Número 4, lleva a Jesús como el perdonador. Él es nuestro confesionario. Confísese delante de Jesús cada día. Número 5, lleva a Jesús como el maestro de maestros. Amén. No hay mejor maestro en el mundo que el Señor Jesús. ¿Para qué es la compasión? La compasión, recordemos, no dejes olvidar que la compasión, amado y amada, es un sentimiento y como tal cada hombre y mujer lo tienen y lo pueden sentir. Es algo que se siente en el corazón y aún duele en el alma. Pero muchos por su vida que llevan o han llevado, muchos hombres o mujeres, tienen este sentimiento muerto y no aman al prójimo. Otros reaccionan según les convenga. Si le conviene, se muestra compasivo. Si no le conviene, entonces no se muestra compasivo. No. Quiere Dios que siempre seamos usted y yo auténticos. Que siempre seamos compasivos. ¿Por qué? Porque en usted y mí está morando el Espíritu de Dios. Y esta compasión nos va a llevar a usted y a mí a hacer obras de misericordia. Amén. Usted como cristiano, usted puede hacer estas 5 cosas que hizo Jesús. No vida de compasión, las podemos hacer cada uno de nosotros. Usted tiene la capacidad, número 1, de pastorear. Usted tiene la capacidad, número 2, de sanar. Usted tiene la capacidad, número 3, de proveer. Usted tiene la capacidad, número 4, de perdonar. Y, número 5, tiene la capacidad de enseñar. ¿O no es así, iglesia? Tenemos los dones del Espíritu Santo. Para eso son los dones. Y tenemos capacidad de hacer todavía muchas cosas más delante del Señor. Pero si usted y yo nos humillamos delante de Él. Entonces, ¿para qué la compasión? Para poner en beneficio de otros. La compasión que tuvo Dios fue en beneficio del pueblo judío. La compasión que tuvo Jesús fue en beneficio del pueblo gentil. O sea, hoy día, la iglesia cristiana evangélica. La compasión de Jesús es para usted y es para mí. Tenemos que echarle mano. Para eso existe la compasión. Recuerde que es un sentimiento. Si usted dice que pastor, ahí me cuesta trabajo amar a los niños, le falta compasión. Ay, pastor, a mí los viejitos, no, es que, uy, le falta compasión. A todos los jóvenes, no, es que los jóvenes, ¿quién se los aguanta? Le falta compasión. ¿Sí o no, amados? Que si somos hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué manda la palabra? ¿Cuál es el segundo y grande mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese segundo mandamiento tenemos que ponerlo por obra, cada uno de nosotros. ¿Cómo se usa la compasión que está en usted y que está en mí? Dios nos da la compasión a usted de mí. Quizá desde que nacimos la tenemos, pero no sabemos cómo usarla. Vuelvo y digo lo que les dije hace un momento, quizá por la vida que se llevaron algunos, esa compasión se durmió, se murió. Pero al llegar a los pies de Cristo,
tenemos una vida nueva. Y esa vida nueva, ahí encontramos ahora nuevamente la compasión, que teníamos muerta, cobra vida. Y si creemos que nunca la teníamos, entonces comienza a llegar a nosotros. Y es donde Dios nos necesita, a usted y a mí. Ojo con esto. Dios necesita a usted y a mí para salvar a las almas perdidas de Cartago, del Valle y de Colombia. Dios levanta al cristiano para que el cristiano lleve la salvación a otros. Yo no creo que Dios lo llamó a usted para que usted fuera ahí en la iglesia bien bonito. Dios lo llamó a usted porque usted es necesario para el trabajo que Dios quiere hacer aquí en Cartago. Leíamos Mateo 9:33, ¿qué tenía Jesús? Compasión ¿de quién? De la multitud, porque andaban como ovejas. Cuando usted pasa por el parque y hay poco de pensionados allá sentados y desocupados, ¿usted qué dice? Pocas se encuentran de morirse. O tiene que decir, Señor, ¿cuánta gente aquí son ovejas? Dame la capacidad para predicarles. Dame la gracia para darles una palabra que los convenza y lleguen todos a los pies de Cristo. Señor, dame la capacidad de llevármelos a todos para mi iglesia. Allá hay más de 2,000 hombres y mujeres en el parque cada día. Es allí donde Cristo Jesús tiene compasión de nosotros. Entonces, ¿cómo lo usamos? Debemos usarla para con el prójimo. Debemos tener misericordia de ellos. Así como Cristo usó de compasión para con nosotros, nosotros también tengamos compasión de las almas perdidas de Cartago. Mateo 5:16 dice la palabra del Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces miren que la compasión de Jesús debemos usarla en beneficio de terceros para que conozcan a Cristo. ¿Cómo lo usamos? Con nuestras buenas obras. Dar la mano, una sonrisa de oreja a oreja, ser agradecidos, ser de testimonio, ¿sí me van a entender? Ayudar al necesitado. Si se da cuenta que el vecino está enfermo, vaya, toque la puerta. Vecino, me di cuenta que su mamá está enferma, vengo a visitarla. Sí, bueno, siga. Y usted allá adentro le dice, ¿me permite orar por usted? ¿Me deja orar por su mamá que está enferma? Claro que sí, hágale. Nunca le van a decir que no. Claro, bien pueda. Entonces usted allí está mostrando sus buenas obras. Usted está haciendo luz en medio de qué. Entonces esa es la forma en que usted y yo podemos usar la compasión para que esas almas lleguen ¿a dónde? A los pies de Cristo el Señor. Juan 5:36 dice la palabra: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Quién lo envía a usted a las ovejas perdidas de Cartago? El Padre. ¿A través de quién? Del Hijo. Y usted va en el nombre del Padre, con la bendición del Hijo, y con la guía de quién, y con la ayuda de quién, del Espíritu Santo de Dios. ¿A qué tenemos que ir? A mostrar la compasión de Dios para con ellos. Porque una vez Dios usó a X personas, Dios alguna vez usó a X personas para que usted y yo llegásemos ¿a dónde? A los pies de Cristo. Entonces la historia ahora se repite. Usted y yo somos utensilios, vasijas de barro. Somos instrumentos enamorados de Dios para que el que no conoce a Dios, conozca a Dios o a Cristo, llegue a aquella iglesia a conocerlo. Por eso no podemos quedarnos callados. Allí la importancia, amados, de amar a las almas perdidas de Cartago. Conclusión para que terminemos por hoy. La compasión perfecta, la compasión de Dios. Y lo más hermoso es que esa compasión perfecta de Dios, ¿usted sabe dónde está esa compasión perfecta de Dios? Esa compasión perfecta de Dios está en cada uno de nosotros, por el poder y por la presencia del Espíritu Santo que vive y que mora en cada uno de nosotros.
Y es allí donde nosotros tenemos que estar, levantarnos y hacer la obra de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice, finalmente, sed todos del mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre todos los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hacer lo que nos manda la palabra del Señor. Amar al prójimo. Amar a Dios, primer mandamiento. Segundo mandamiento, amar al prójimo como nosotros mismos. Amén. Un consejo para que terminemos. No haga lo que hizo Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Lo voy a leer en el libro de Jonás. Y ojalá que usted y yo no lo hagamos nunca. Si usted lo quiere leer, busque Jonás capítulo 1, el verso número 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué le pasa a la iglesia cristiana evangélica? Está dormida, como estaba dormido Jonás, allá en el fondo de aquel barco. ¿Por qué estamos dormidos? Porque no queremos la salvación de las almas de Cartago. ¡No nos duele! Si Cartago, siendo una ciudad con más de 150,000 habitantes, de los cuales quizás 1,000 son salvos. En Cartago hay aproximadamente 2,000 cristianos, pero si aplicamos la palabra de la Virgen, la mitad se pierde, la mitad es salva, o sea que serían 1,000 salvos apenas. 149,000 irían ¿a dónde? Al infierno. Porque usted y yo no tuvimos tiempo, estábamos ocupados en 1,000 quehaceres y no predicamos a nadie, o no invitamos a nadie a la iglesia, o nos cansamos fácilmente y nunca nos invitamos más. Quizás nos invitamos 1 o 2 veces, pero no más. Estamos haciendo la obra del Señor. Tenemos compasión por las almas, amados, así como Jesús tiene compasión de nosotros.